Hola jóvenes, vamos a ver hoy la histología de la próstata y el pene de manera concreta, de manera específica, basándonos en los resultados de aprendizaje esperados para estos temas o esta parte del tema de aparato reproductor masculino. Y era analizar las características microscópicas de la próstata y el pene, relacionándolas con su función en condiciones de normalidad o alteración. Ustedes deben ser capaces de ese resultado de aprendizaje que está ahí. Entonces, comencemos por hablar de la próstata. La próstata como órgano está formado por 30 a 50 glándulas túbulo-alveolares. Y esa descripción de túbulo-alveolar, cuando vamos a la imagen, vemos que nos señalan ductos, o sea, la parte tubular, y nos señalan acinos, que es la parte alveolar. Entonces está formado por 30 a 50 glándulas túbulo-alveolares, cada una de ellas es una glándula prostática. Esa parte tubular de cada una de ellas va buscando la uretra, que es como su centro, y de ahí hacia la periferia, la parte alveolar puede que esté periférica a la uretra, más centrada a la próstata o periférico a la próstata, que es lo que anatómicamente terminaban dividiéndola la próstata en zonas, que cuando vayan a patología también les va a servir mucho acordarse de esta estructura. Entonces es muy importante histológicamente entender esto de las glándulas tubulo-alveolares por las cuales está conformada la próstata. Entonces veamos un poquito más cercanas las estructuras acinares para entender ciertas cosas que tienen que ver con la función de la próstata. Entonces esas acinos o esa parte acinar de la glándula, de las glándulas prostáticas, está conformada por este epitelio que ustedes ven aquí, que es cilíndrico simple, pero miren que no es tan alto. Y ese cilíndrico simple que nos están mostrando ahí tiene como características ser secretor. Algunos hablan de que alguna de esas células cilíndricas tienen microvellosidades no muy desarrolladas, pero las tienen. Y lo que más se describe es que la célula como tal tiene las características de una célula secretora. O sea, este es un epitelio cilíndrico secretor. Como epitelio como tal y cilíndrico, tiene una facilidad de replicación que en este caso, por ser la próstata, es estimulada por hormonas. Y entonces hay que tener muy en cuenta eso para la explicación de posibles alteraciones en la próstata. Porque además en el epitelio, para algunos libros que lo describen como pseudoestratificado cilíndrico, es porque el epitelio en ciertos lugares se le observan en la parte más basal unas células que no llegan a ser cilíndricas hasta la parte apical, sino que quedan en la parte basal del epitelio, siendo parte de ese mismo epitelio que le llaman células basales, como aquí aparecen células basales. Acá, esta que está mostrando aquí está muy periférica, o sea, esto no es una verdadera célula basal. Una célula basal se ve mucho mejor acá, mucho mejor aquí, las células basales. No, ni fibroblastos ni nada mioepitelial allá alrededor, sino células colocadas como esta, que están mucho mejor mostradas. O sea, miren que acá en esto están mostrando casi las que están después de la membrana basal del epitelio. Y la que yo quiero que entiendan como célula basal es estas células que hacen parte del epitelio. Aquí en estas están mostrando estas como basales. Y las que necesitamos que entiendan como basales son estas células. Estas células son capaces, siendo estimuladas, de hacer la replicación de nuevas células cilíndricas, como si fueran células madres de estas células. Por esta visualización, algunos libros lo hablan como un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Pero esto es un epitelio cilíndrico simple y necesito que en su mente esté que es secretor. Secretor. Todas las características dan para que esta parte supranuclear de estas células, que no son tan, que los núcleos no los tienen tan perpendiculares y por eso le llaman cúbicas altas, tienen todas las características de secretoras y eso va con la relación funcional de todo lo que producen las glándulas prostáticas y que se suma a lo que ya venía de la vesícula seminal para que el espermatozoide reciba todo esto como lonchera para irse a la exportación. Entonces, muy importante, así como se está viendo el epitelio aquí,
También observar que en la parte periférica de estos acinos, o sea, en el estroma de la glándula como tal, si pensamos a la glándula desde su periferia con una cápsula, que aquí no se nota porque no tenemos una panorámica, pero una cápsula de tejido conectivo, fibro, elástico, y luego en el estroma como tal, este estroma que está entre los acinos o alrededor de los acinos, es un estroma fibromuscular, o sea, de tejido conectivo, pero además con fibras de músculo liso. Y eso le da ciertas características de responder también a hormonas. O sea, aquí hay mucho tejido que responde a hormonas, tanto la parte fibromuscular como esta parte epitelial que siempre está respondiendo a testosterona. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque estas células epiteliales respondiendo a hormonas, ya sabemos que pueden ir desde reacciones, adaptaciones celulares como hiperplasia, inclusive de acuerdo al tipo de estimulación o al tipo de expresión genética también puede terminar haciendo neoplasias. Eso se los dirán mejor en patología. Pero es importante que entiendan cómo es la histología de estas glándulas. Alrededor en el estroma también van a quedar vasos sanguíneos y eso es lógico. Y eso es lógico y es algo que debemos tener en cuenta porque esta secreción de este epitelio cilíndrico de las glándulas prostáticas, así como secreta hacia la luz, algunos de esos productos cuando están en abundancia, cuando la célula está hiperproduciendo por alguna alteración, termina yéndose hacia los vasos sanguíneos que están en la parte periférica y penetran a la sangre. De este efecto de la mayor producción de antígeno prostático, que hace parte de la secreción de las glándulas prostáticas, nos basamos nosotros para intentar entender lo que está pasando en la próstata a partir de niveles de antígeno prostático, que también les hablará María José en la parte de patología. Entonces, epitelio secretor, lo voy a llamar cilíndrico secretor, con células basales, como para no decirle pseudoestratificado cilíndrico, sino para entender su función secretora y que tiene células basales que le permiten replicarse, o sea, regenerarse, pero que esto lo tengo que tener muy en cuenta para patología, porque de ahí es posible que yo entienda los momentos de hiperplasia, los momentos de neoplasia que puedan causarse en estos tipos de epitelio que tienen esta característica de tener células basales para esa replicación. Este tejido fibromuscular que me queda aquí alrededor, donde se ve tejido conectivo, pero se ven también fibras de músculo liso. Miren, fibras de músculo liso. Es muy importante para entender los engrosamientos de esta glándula en ciertos momentos. Este músculo también estimulado por hormonas es capaz de crecer como su análogo femenino que es el útero. Nos vamos al pene y en la panorámica del pene, en un corte transversal de él como tal, se observan las dos estructuras que llamamos cuerpos cavernosos, unidos por esta parte superior, intentados dividir por este tabique. Y este tabique es formado por esto que está acá alrededor, que es la túnica albuginea, que intentó a partir de este tabique dividir estos dos cuerpos cavernosos. En esos cuerpos cavernosos hay unas arterias centrales. De esas arterias parte una irrigación que ahora volvemos a hablar de ellas. Pero quiero antes recordar que además de la piel que rodea todo este señor pene, tenemos esta otra estructura que quedó acá, que es muy parecida en espacios a estos cuerpos cavernosos, pero que yo le voy a llamar cuerpo esponjoso, porque además de tener esas características de esponjoso por esta estructura vascular que tiene aquí, está rodeando a la uretra peneana. Entonces este es el cuerpo esponjoso y estos son los cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso está relacionado con esto que es la uretra peneana. Vamos a irnos un corte ampliando esta zona de aquí, en la cual quiero entender que esos cuerpos cavernosos que estábamos diciendo y el cuerpo esponjoso están formados por un tejido que todo el mundo llama tejido eréctil. Y quiero entender lo que hablan de tejido eréctil. O sea, no existe un tejido eréctil como tal. La función de él es eréctil, sí, pero está basada en que esto que está aquí son vasos sanguíneos, todo esto son vasos sanguíneos sinusoidales que vienen de arterias. O
sea, las arterias terminan en estos vasos sinusoidales. Y estos vasos sinusoidales con su endotelio que tienen aquí, todos amplios como tal, tienen alrededor fibras de músculo liso, pero fibras de músculo liso, mire que no estoy hablando de capas, sino es como si fuera el estroma alrededor de estas estructuras sinusoidales, queda siendo músculo liso. Y todo esto juega a favor de entender que de la sangre que venga de las arterias, al dilatarse y llenar estos espacios, cuando se llenan estos espacios, se repletan como tal, como son tan delicados o tan endebles, se amplían y al ampliarse agrandan el tamaño de estas estructuras, pero también presionan o forman una compresión en las estructuras subtunicales venosas, o sea, las estructuras venosas que seguirían en secuencia después de estas arterias, estos vasos sinusoidales seguirían unos vasos venosos por donde se tiene que devolver esa sangre que entró por acá. Entonces, esos vasos venosos son subtunicales, alrededor de la túnica albuginea que estábamos diciendo. Y al crecer estos espacios sinusoidales, cuando crecen, van a hacer compresión sobre estos espacios venosos subtunicales. Y al hacer esa compresión, disminuyen el retorno venoso, y al disminuir el retorno venoso, esto se va, entre comillas, perpetuando, agrandando el tamaño de estos espacios y agrandando el tamaño al fin y al cabo del pene. Estamos hablando de erección. Entonces, ya cuando hago esa explicación, lo que me queda es como sacar o sea que esto no es un tejido eréctil como tal, sino tejido funcional eréctil a partir del llenado de unos vasos sanguíneos modificados de forma sinusoidal o de características sinusoidales, con un endotelio que es capaz de responder elongándose, distensionándose, y unas fibras de músculo liso que están alrededor, no como capas, sino como fibras de músculo liso en el estroma, que también son capaces de distenderse, de relajarse, es la palabra. Tanto las células endoteliales como las células de músculo liso se relajan, y al relajarse me amplían estos espacios y me permiten que estos espacios sigan llenándose y compriman hacia la periferia. En la medida en que estas células de músculo liso que están acá y que no se relajan estas células endoteliales, esta sangre que se está quedando aquí va a tratar de ser en contra del flujo venoso, va a tratar de irse hacia el flujo venoso, y el flujo venoso, que deja de ser comprimido entonces en la parte subtunical, deja escapar el flujo venoso que estaba quedado aquí, empezando el proceso contrario a lo que estábamos llamando erección, o sea, la flacidez. Todo esto estimulado por sistema nervioso autónomo, en el caso de la erección, porción parasimpática. Estos vasos sanguíneos son muy importantes que lo entendamos así, o sea, este tejido eréctil como parte de vasos sanguíneos, para poder entender inclusive terapéutica que pueda servir para mantener una erección. Además, si vamos al cuerpo esponjoso y recordamos que esta es la uretra, y esta uretra, miren la forma que tiene, estrellada, como si estuviera obliterada, pero que va a permitir el paso de la orina o del semen en cierto momento. Es necesario que sepamos que además a esta uretra vierte su secreción estas glándulas que aparecen aquí, o estas glándulas que aparecen aquí, que por medio de estos conductos excretores vierten su secreción. Estas glándulas, por estar alrededor de la uretra, se llaman periuretrales. El señor Littré las descubrió y le llamaron glándulas de Littré, pero son glándulas periuretrales. Y esas glándulas periuretrales producen un líquido, moquito como tal, que al secretarse se suma al semen, aunque puede producirse un poquito antes de la eyaculación como tal. Entonces, esta estructura de cuerpo esponjoso, si la quisiera explicar desde el punto de vista de erección, tocaría otra vez ver que estas son estructuras sinusoidales que se pueden llenar a partir de estas arterias
que se hayan dilatado y que hayan dejado que se llenen los espacios estos sinusoidales, agrande el tamaño de esta estructura y que los vasos venosos subtunicales que están acá en la periferia sean comprimidos. Por último, así como esta estructura de este cuerpo esponjoso, el glande termina siendo un agrandamiento del cuerpo esponjoso hacia la parte más anterior. Aquí se ve mucho mejor las glándulas del I3. Miren el aspecto mucoso que tiene los acinos de esta glándula del I3 y miren cómo vierte su secreción a estos conductos excretores que terminan en la uretra como tal. ¿Qué más? Se nota que son espacios vasculares, todos estos que estamos viendo aquí son espacios vasculares. No se olviden de todo lo que vimos. Las imágenes son muy importantes que las entiendan. Obviamente en el examen estas imágenes van a tener que aparecer y usted va a tener que haber aprendido las características microscópicas analizadas, relacionándolas con su función en situaciones normales o de alteración. Muchachos, muchísimas gracias. Prepárense y los aprecio mucho. Un abrazo.